están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. A continuación, los titulares del programa de hoy. En Argentina, el gobierno de Javier Milei celebró una baja histórica en la inflación de abril, que se ubicó en 2.8%, según cifras del INDEC. El presidente de Izquierda de Bolivia, Luis Arce, anunció que no buscará la reelección, revelando no una retirada estratégica, sino el colapso de su gestión. En España, el gobierno de Pedro Sánchez se encuentra acorralado tras revelarse conversaciones entre altos funcionarios del Ejecutivo sobre el rescate de Air Europa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció acuerdos con Qatar por más de 243.500 millones de dólares en los sectores de aviación, defensa y tecnología. Vamos ahora con la información. El gobierno de Javier Milei celebró una baja histórica en la inflación de abril, que se ubicó en 2.8%, según cifras del INDEC. Esta es la cifra más baja para ese mes desde el 2020. De esta manera, el gobierno de Javier Milei demuestra que las políticas económicas implementadas vienen dando resultados en beneficio de los ciudadanos argentinos. El gobierno argentino de Javier Milei celebró un nuevo hito económico con la inflación de abril, que quebró el 3%, como anticipaban las proyecciones oficiales, y se ubicó en un 2.8%, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, conocido como INDEC. Se trata de una fuerte desaceleración respecto a marzo y de la variación mensual más baja desde el 2020 para un mes de abril. Con este resultado, el índice de precios al consumidor acumuló un 11.6% en los primeros 4 meses del 2025, mientras que la inflación interanual alcanzó el 47.3%, la más baja de los últimos 4 años y el 12º mes consecutivo de desaceleración en comparación interanual. Desde el Ejecutivo interpretan estas cifras como una validación de su estrategia económica. Según el comunicado oficial, este proceso de desinflación sostenida responde a una combinación de superávit fiscal, emisión monetaria controlada y tipo de cambio libre, pilares que el gobierno continuará reforzando. A mediados de abril, el Ejecutivo avanzó en una apertura parcial del cepo cambiario y permitió la flotación del tipo de cambio oficial entre bandas. Esto llevó inicialmente al dólar hasta los 1.230 pesos para luego estabilizarse en torno a los 1.150 pesos, aunque con este movimiento la subida del dólar triplicó la inflación del mes. El INDEC también reportó que la inflación núcleo fue del 3.2%, mientras que los precios estacionales subieron 1.9% y los refugiados 1.8%. Por su parte, la canasta básica alimentaria aumentó 1.3% y la total apenas un 0.9%. De esta manera, el gobierno de Javier Milei demuestra que las políticas económicas implementadas vienen dando resultados en beneficio de los ciudadanos argentinos. Por otro lado, el presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció que no buscará la reelección, revelando no una retirada estratégica, sino el colapso de su gestión. Su renuncia deja al descubierto la crisis interna del MAS y el agotamiento de un modelo económico que, tras años de intervención estatal, ha llevado al país a una grave situación financiera. El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció este 14 de mayo que no buscará la reelección en los comicios de agosto. Lejos de ser un gesto de unidad, su renuncia expone la profunda crisis interna del movimiento al socialismo y marca el fracaso de un modelo económico heredado del expresidente Evo Morales, que ha llevado al país a una severa crisis financiera y social. Arce, economista y exministro de Morales, fue el arquitecto del llamado modelo económico social comunitario productivo, basado en una fuerte intervención estatal, nacionalizaciones y gasto público desbordado.
Durante su presidencia, intentó continuar esa línea, profundizando el control estatal sobre sectores clave y resistiéndose a cualquier ajuste estructural, incluso cuando las reservas internacionales se desplomaban y la escasez de dólares golpeaba al país. El resultado ha sido un colapso progresivo, fuga de capitales, inflación contenida artificialmente, pérdida de confianza en el sistema bancario y un mercado paralelo de divisas que refleja la pérdida de control del Estado. A pesar de la retórica de estabilidad, Bolivia vive hoy una crisis económica que refleja el agotamiento del modelo populista implantado desde el 2006. La salida de Arce se da en un contexto de guerra abierta con Evo Morales, quien busca retomar el control del partido, y el ascenso de Andrónico Rodríguez, joven dirigente cocalero vinculado al ala más dura del MAS. La renuncia de Arce probablemente no es un sacrificio político voluntario, sino el reconocimiento de una gestión fracasada que terminó aislada dentro de su propio partido y desbordada por los efectos económicos del socialismo radical. Por otro lado, el gobierno de Panamá cerró la principal estación migratoria en Darién debido a la drástica disminución del flujo de migrantes irregulares hacia el norte. El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, afirmó que todas las personas que ingresen ilegalmente serán expulsadas y destacó que hace más de un mes no se registran entradas por esta ruta. Establecido ya que el cierre de la ruta migratoria que conocíamos, la que llegaba aquí a Laja Blanca, ha sido cerrada. Todas las personas que entren de manera ilegal o irregular a nuestro país van a ser expulsados y reenviado a su país de origen. Estación temporal, ¿verdad?, creada por el gobierno nacional desde el año 2009, donde se le daba el apoyo y la ayuda humanitaria a los migrantes irregulares que cruzaban a través de la selva del Darién, ¿verdad? Esto, con el tiempo, tal como dijimos, llegó a manejar cerca de 1.3 millones de personas, en distintas etapas y distintas cantidades en el día a día, que creo que lo vivimos todos a través de las noticias que muy cortésmente ustedes envían, de a veces hasta 10.000 personas en un día y otro día 1.000, y así fuimos variando hasta el hecho de llegar al día que ya llevamos aproximadamente más de un mes que tenemos 0 entrada de personas a través de esta ruta migratoria. Una investigación del diario El Mundo destapó mensajes entre altos funcionarios del gobierno español que revelan cómo se gestó el rescate de Air Europa en plena pandemia, pese a que sus dueños acababan de repartirse 35 millones de dividendos. La revelación implica a figuras clave del Ejecutivo y plantea serias dudas sobre el uso de fondos públicos y posibles favoritismos políticos. Una exclusiva del diario El Mundo ha sacado a la luz mensajes entre altos cargos del gobierno español que revelan cómo se organizó y aceleró el rescate millonario de la aerolínea Air Europa durante la pandemia, a pesar de que sus propietarios acababan de repartirse un dividendo de más de 35 millones de euros. El escándalo gira en torno al uso de fondos públicos, 475 millones de euros, para salvar a una empresa privada cuyos dueños, la familia Hidalgo, había extraído beneficios poco antes de pedir ayuda al Estado. Nadia Calviño, entonces vicepresidenta económica, se opuso inicialmente por esta razón. Pero los mensajes revelan cómo el resto del Ejecutivo, incluidos José Luis Ábalos y María Jesús Montero, maniobró para acelerar el rescate. Habrá que correr, escribió Calviño, ante la urgencia de la situación financiera de la empresa. Según los mensajes, el CEO de la compañía ya no puede burlar más a los acreedores. La gravedad del caso aumenta por la presunta intervención directa del presidente Pedro Sánchez, quien, pocos días antes de que se mencionara a su esposa Begoña Gómez en conversaciones sobre el rescate, se habría involucrado personalmente para impedir que la aerolínea fuera adquirida por la británica IAG Iberia. Según la información de El Mundo, Sánchez defendió que Air Europa debía seguir bajo control español, pero también que no debía quedarse en manos de los hidalgos, generando dudas sobre las motivaciones reales del rescate.
El caso plantea serias preguntas sobre el uso de recursos públicos, el posible trato de favor y la interferencia política en decisiones económicas críticas. Según una encuesta de Sigma 2 para el diario El Mundo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, no solo mantendría su actual mayoría absoluta, sino que incluso la ampliaría, acercándose a los 31 concejales que logró Alberto Ruiz Gallardón en el 2011, con un 47.8% de intención de voto, más de 3 puntos por encima de su resultado en el 2023. El alcalde se confirma como figura clave del modelo político del Partido Popular en Madrid. Ese crecimiento se produce en gran parte a costa de Vox, que caería del 9.1% al 7.5%, perdiendo al menos uno de sus 5 ediles actuales. La caída de la formación de Ortega Smith refuerza una tendencia que también se observa en la comunidad con Isabel Díaz Ayuso: la capacidad del PP de absorber el voto de la derecha sin depender de alianzas. Ahora crece la pregunta de si esta es una fórmula replicable a nivel nacional para facilitar un gobierno en solitario de Alberto Núñez Feijóo, especialmente considerando la severa crisis en el gobierno de Sánchez tras la revelación de conversaciones que lo acercan a una investigación de un grave caso de corrupción. Con el mandato a medio camino, Almeida se perfila como favorito absoluto para el 2027. Aún no ha confirmado su candidatura, pero la tendencia marca un escenario muy favorable para su reelección e impulsa un posible crecimiento del PP. Con esta información nos vamos a la primera pausa del programa. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos en esta edición de Informe Diario. Estados Unidos alcanzó su alerta de viaje a España al nivel número 2, recomendando a sus ciudadanos ejercer mayor precaución debido a posibles actos terroristas y disturbios civiles. La advertencia destaca que grupos extremistas podrían atacar zonas concurridas y que manifestaciones públicas comunes por tensiones políticas podrían generar altercados. El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su nivel de alerta para quienes planeen viajar a España, aconsejando ejercer mayor precaución debido a posibles actos de terrorismo y disturbios civiles. Aunque se trata de una advertencia de nivel 2, en una escala del 1 al 4, refleja un creciente clima de inestabilidad en uno de los destinos turísticos más populares de Europa. Según el comunicado, las autoridades estadounidenses advierten que grupos terroristas continúan planeando posibles ataques en zonas muy concurridas, como mercados, estaciones de transporte, centros comerciales, hoteles y restaurantes. Además, señalan que las manifestaciones públicas son frecuentes en respuesta a fechas simbólicas o tensiones políticas, lo que podría derivar en altercados o restricciones de movimiento. La advertencia no recomienda cancelar viajes, pero sí mantenerse alerta, evitar aglomeraciones y seguir las indicaciones de las autoridades locales. También se recomienda inscribirse en el programa STEP, Smart Traveler Enrollment Program, para recibir actualizaciones en tiempo real y facilitar la asistencia consular en caso de emergencia. Este aviso se produce en un contexto de creciente polarización política en España, con movilizaciones recurrentes. Si bien el país sigue siendo seguro para el turismo, la advertencia de Washington refleja preocupaciones sobre la capacidad de respuesta ante incidentes súbitos. Para los viajeros, el mensaje es claro: no es momento de alarmarse, pero sí de viajar con prudencia y bien informados.
En un giro estratégico clave, el presidente Donald Trump anunció acuerdos con Qatar por más de 243.500 millones de dólares, consolidando una alianza económica sin precedentes. Los convenios abarcan aviación, defensa y tecnología, proyectando inversiones futuras que podrían superar los 1.2 billones de dólares y reforzando el liderazgo industrial de Estados Unidos en Medio Oriente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerró acuerdos por más de 243.500 millones de dólares con Qatar, marcando un hito económico en la relación bilateral y proyectando un compromiso económico mayor que podría superar los 1.2 billones de dólares. Así lo anunció este miércoles la Casa Blanca, durante la segunda etapa de la gira presidencial por Medio Oriente. Las inversiones no solo consolidan la alianza con el país del Golfo, sino que también refuerzan el liderazgo tecnológico e industrial estadounidense. Estos acuerdos históricos impulsarán la innovación y la prosperidad durante generaciones, destacó la administración Trump, que ve en este paquete un impulso hacia una nueva edad de oro para la economía nacional. Entre los principales convenios destaca la compra de 210 aviones Boeing 787 Dreamliner y 777X por parte de Qatar Airways, valorizada en 96.000 millones de dólares. Según la Casa Blanca, se trata del mayor pedido de aviones de fuselaje ancho en la historia y representa un fuerte respaldo a la industria aeronáutica estadounidense. En el sector de defensa, Qatar se convertirá en el primer cliente internacional del sistema antidrones FSS Leeds de Raytheon, tras un acuerdo de $1.000 millones. Además, General Atomics cerró un convenio de $2.000 millones para la venta de drones MQ-9B. Ambos países también firmaron una declaración de intención para ampliar la cooperación en seguridad, con inversiones superiores a los $28.000 millones. Este paquete se suma al anuncio del día anterior de inversiones saudíes por $600.000 millones, consolidando una estrategia clara de Estados Unidos para atraer capital y fortalecer su industria. Y durante un esperado discurso en Riad, el presidente Donald Trump presentó su hoja de ruta para una transformación duradera en el Medio Oriente. Frente a líderes e inversores regionales, defendió una visión optimista, basada en la soberanía de los países árabes, el rechazo a las intervenciones occidentales fallidas y la apertura a nuevas alianzas centradas en el desarrollo económico y la estabilidad. Trump recordó su primer discurso en la región, también en Riad, hace 8 años. En contraste con políticas intervencionistas de gobiernos anteriores, reivindicó que el progreso en ciudades como Riad o Abu Dhabi ha sido fruto de liderazgos locales, no de los llamados nation builders, que arruinaron más naciones de las que construyeron. Según sostuvo, fue una crítica directa al legado de gobiernos anteriores, a los que responsabilizó por el caos en Kabul y Bagdad. El presidente también tendió la mano a países como Irán y Siria, asegurando que su gobierno está dispuesto a construir nuevas relaciones si hay voluntad de avanzar hacia la paz. Reivindicó la contundencia militar de su administración, como las más de 1.000 acciones contra los terroristas hutíes en Yemen, pero dejó claro que su prioridad sigue siendo la paz y la asociación, siempre que sea posible. Trump concluyó con un llamado a los países de la región a superar conflictos históricos y centrarse en aquello que los une. El mundo se sorprenderá de lo que pueden lograr si eligen el camino de la cooperación. Nos separamos por unos instantes, regresamos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Contamos que un alto funcionario iraní afirmó que Teherán estaría dispuesto a abandonar su programa de enriquecimiento de uranio altamente enriquecido si se levantan las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Así lo declaró Ali Samkhani, asesor del líder supremo Ali Khamenei, en una entrevista con NBC News.
publicada este miércoles. Según Shamkhani, Irán aceptaría limitar su enriquecimiento de uranio a niveles compatibles con usos civiles, deshacerse de sus reservas actuales de uranio altamente enriquecido y permitir inspecciones internacionales. A cambio, exige el levantamiento de las sanciones. Sin embargo, esta propuesta llega en un contexto de profunda desconfianza. Irán no solo ha violado en múltiples ocasiones sus compromisos nucleares previos, sino que sigue siendo uno de los principales financistas de grupos terroristas que operan contra Occidente, como Hezbollah, Hamas y los hutíes en Yemen. Su cercanía cada vez mayor a la capacidad de fabricar un arma nuclear representa una amenaza directa, no solo para Israel y sus vecinos árabes, sino para la seguridad global. Una Irán nuclear pondría en riesgo el frágil equilibrio de poder en Oriente Medio, incentivando una carrera armamentista regional y elevando la posibilidad de un conflicto de mayor escala. Aunque la propuesta puede parecer un avance diplomático, se teme que se trate de una maniobra para ganar tiempo mientras preservan infraestructura nuclear clave al evitar su destrucción total. Con esta información llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Permiso.